madre y ¿saben qué? Nunca hizo un paro. Nunca hizo un paro. ¿Sabe por qué? Ella me decía, tengo derecho a trabajar, hijo. No me lo pueden impedir 4 o 5. Basura, vos sos la dictadura. Basura, vos sos la dictadura. Nos quieren hacer creer que, perdóname, yo lo sé, Espere, por favor, espere. Espere, por favor. Bueno, espere, deje. Espera, a ver, por favor. Escuchamos tranquilos a la legisladora Darda mientras habló, parecía que no pasaba nada y empieza a suceder cuando empezamos a hablar nosotros. Sí, en todo caso, todo, digamos. Todos son buenos tipos, no hay malos tipos acá. De clases como mínimo. ¿Será que ¿En qué los convirtieron, muchachos? ¿Qué los convirtieron? Le pegan a la gente, loco, le pegan a la gente, están locos. Que siga. Hijos de puta. Mira la vieja como tiró la botella. Suspenda la sesión, que no podemos nosotros sesionar con represión afuera a los maestros y maestras de nuestros hijos. La legisladora preopinante, pedimos directamente que se suspenda la sesión porque están golpeando y gaseando a los trabajadores y trabajadoras que están afuera. No podemos seguir aquí en forma normal, como si aquí no pasara nada y estuviéramos en un recinto aislado de lo que está pasando en la calle. Por lo tanto, desde ya, desde esta banca, pido la renuncia de la jefa de la policía de Río Negro. Nunca se vio en la historia democrática de esta provincia que tiren gas pimienta a los trabajadores y trabajadoras que están bregando, luchando por la educación pública. Proyecto, pero no quería dejar pasar que los principales perjudicados no son los trabajadores que están afuera. Los principales perjudicados son los chicos que hoy y mañana no tienen clase. ¿La educación nos salva de la locura o nos mete más en la locura? Muy buena jornada, mis estimados, mi nombre es Conrado Estela, les damos la bienvenida a esto que es el témpano. La locura es la percepción alterada de la realidad. Y particularmente en nuestro caso, que es la Argentina, nos hemos acostumbrado a percibir la realidad, a percibir o a interpretar la realidad como uno puede, en base a las herramientas que tiene, y no como uno quiere. La locura te hace quedar fuera del sistema. En nuestro caso, en la Argentina, estamos acostumbrados a percibir la realidad como el kirchnerismo quería, como el maligno kirchnerismo quería, y me hace recordar al clásico ejemplo de 1984, donde vemos una realidad completamente sesgada, una sociedad ciega por completo, pero quienes despiertan del infierno que nos hicieron creer paraíso y se atreven a decir la verdad, son locos. Menciono el caso, por ejemplo, de Domingo Faustino Sarmiento, o si no, del actual presidente de la República, Javier Gerardo Milei. Sin ir más lejos, un clásico ejemplo de la locura puede ser que tuvimos a Sergio Massa, un abogado
que prometía barrer con los ñoquis de la cámpora, o sea, anti-kirchnerista, como ministro de Economía del gobierno kirchnerista. Eso es realmente una locura. Sin embargo, a Sarmiento, por decir la verdad, por tener pasión en sus discursos y no tener escrúpulos a la hora de insultar o a la hora de gritar las verdades, lo quisieron matar. Yo soy la locura, la que sola infundo placer y dulzura y contento al mundo. Sirven a mi nombre, todos mucho poco, y no hay hombre que piense ser loco. Actualmente en Bariloche se está llevando a cabo el juicio a la comunidad mapuche, entre muchas comillas, en el escuadrón número 44 por motivo de las usurpaciones de los maputruchos, precisamente en Villa Mascardi, de la Lafken Wilkun Mapu. Debemos hablar, ¿qué argumento tienen los mapuches en este caso? ¿El genocidio? Debiéramos hablar entonces del genocidio tehuelche por parte de los mapuches. Yo me pregunto, ¿son realmente mapuches? ¿O simplemente es gente que vio un curro interesante, que se anotó al INAI, que era la institución encargada de entregarle tierras precisamente a los maputruchos? Una comunidad, entre muchas comillas, que se encargó de violar constantemente la soberanía nacional. Y fíjense qué tan bajo hemos caído, que debemos considerar a los mapuches como una comunidad o como un colectivo, cuando realmente son animales salvajes. Y en el caso de muchos de ellos, como puede ser por ejemplo Yoneswala, el caso de la RAM, hablamos de terroristas que no se consideran argentinos y que no tienen por qué permanecer aquí. Bien hicieron en mandar preso a Yoneswala a Chile y sin embargo nuevamente lo dejaron huir. Solo están vivos porque Roca se murió antes. Porque contra los animales salvajes, que ni siquiera se consideran de este país, debiera declararse casi, bueno, prácticamente una declaración de guerra esto. Un conflicto entre naciones, en la cual claramente Argentina tiene la derecha. No hay que tener la más mínima piedad. Es más, alrededor del escuadrón 34, se vaya, bueno, básicamente todos los alrededores. Y precisamente el delegado de Educación de San Carlos de Bariloche, Santiago Velázquez, a quien invitamos a que dé su opinión sobre este tema, y por supuesto para hablar de educación, un tema que ha quedado opacado, un tema que queda al final, a mi criterio, de la lista de prioridades de los políticos en general. Lo invitamos a Santiago Velázquez a dar su opinión. Tomó la decisión el delegado de cancelar las clases en las instituciones educativas que estaban alrededor precisamente del escuadrón 44, entre ellas por ejemplo algunos colegios primarios, otros secundarios, algunos que no puedo mencionar, porque como saben, aquí valoramos la libertad de expresión, aquí decimos la verdad y a quienes les duele la verdad. Ya que estamos hablando de educación, como saben todos, se aprobó y se sancionó en la legislatura la Ley de Educación Esencial. Precisamente Río Negro es la primera provincia del país en aprobar, en sancionar esta misma ley que está siendo precisamente promulgada, que está siendo difundida y que pretende aprobar en todo el país el gobierno nacional. Los invitamos, posterior al editorial, a escuchar y a ver la entrevista con la legisladora del PRO por Río Negro, por supuesto, María Laura Frey, una de las promulgadoras de esta ley. Ahora, en el caso de quienes votaron en contra, fundamentalmente el peronismo
Y particularmente me llama la atención el caso de uno de los legisladores del liberalismo, o entre comillas representantes del liberalismo en la provincia de Río Negro, uno de los legisladores de Primero Río Negro, que votaron en contra. Yo me pregunto, ¿cómo pueden estar en contra de la educación esencial? ¿No están acaso a favor? ¿No están acaso de acuerdo en que la educación es esencial para el futuro del país y que no creen que es esencial para el crecimiento y el desarrollo cognitivo de una persona? ¿No creen que es fundamental la educación? Es la pregunta que yo les dejo. Pero la verdad no es una sorpresa de parte del peronismo, su accionar, producto precisamente de la violencia que hemos visto afuera y dentro del recinto. De un peronismo patotero que gritaba dentro de la legislatura y que constantemente viola el reglamento interno de la legislatura. Y del lado de afuera veíamos no menos que a la mafia misma, la mafia sindical, que cual padrino tomaban protagonismo ante, bueno, en el caso de la secretaria general de UNTER, Silvina Inostroza, que se había lastimado el pie, que tiraban gases lacrimógenos a los docentes, a las trabajadoras y a los trabajadores y a los trabajadores. Mientras tanto, tuvimos 10 policías heridos. 10 policías que a mi criterio no debían estar ahí. Ahora, los docentes tampoco debían estar ahí. Los policías debían estar en sus puestos de trabajo. Y por supuesto los docentes, enfrente de las aulas, enseñando a los chicos, aportando a la instrucción de la República. Pero mientras tanto, dentro del recinto teníamos no una legislatura, sino un jardín de infantes. Dígame usted, ¿cree que la educación es esencial? ¿Cree que la educación es fundamental para su hijo? Dígame ahora, ¿cree que hoy es prioridad para los altos cargos jerárquicos la educación de su hijo? ¿O está de acuerdo con que la CENIO se vaya a tirar gases lacrimógenos a oficiales de policía que simplemente están cumpliendo su trabajo? ¿De que la CENIO empiece a tirar piedras a la legislatura dañándola y que encima usted y todos los rionegrinos deban pagar por ello? Tirando precisamente gases lacrimógenos de manera ilegal, estamos hablando de un arma. Y para colmo, contra oficiales de policía que simplemente están cumpliendo su labor. Y dentro de la legislatura vemos los aprietes, las extorsiones, las manipulaciones del peronismo. Dale, Pedro, vos sos buen tipo, vos sos peronista. Están locos. Nos quieren hacer creer que... Perdóname. Yo lo sé... Espere, por favor, espere. Espere, por favor. Bueno, espere, deje. Espera, a ver, por favor. Escuchamos tranquilos a la legisladora Darda mientras habló, parecía que no pasaba nada y empieza a suceder cuando empezamos a hablar nosotros. Sí, en todo caso, digamos. Todos son buenos tipos, no hay malos tipos acá. De clases como mínimo. ¿Será que ¿En qué los convirtieron, muchachos? ¿Qué los convirtieron? Le pegan a la gente, loco, le pegan a la gente, están locos. Que siga. Hijos de puta. Mira la vieja como tiró la botella. En Río Negro, particularmente en Bariloche, estamos acostumbrados
que ante cualquier medida de fuerza del sindicato, huelga, haya un 75, 80, 90, 95% de acatamiento. Y lamentablemente, para el sindicato alega que eso es positivo. Una locura en base a quienes podemos utilizar, a quienes tenemos raciocinio, digamos. No obstante ello, el gobernador nos da un dato extremadamente interesante, y es que en nuestra ciudad, en San Carlos de Bariloche, hubo tan solo un 50% de adhesión. Que sigue siendo un número estrepitoso, un número altísimo. Pero pensémoslo de esta manera, un 50% de docentes decidió estar en las aulas y no acatar y no obedecer a la orden del sindicato. Están perdiendo apoyo, y es lo que vamos a denominar batalla cultural. Básicamente, la sociedad le está ganando a la estructura sindical. Y yo me pregunto, respecto al discurso, en este caso de Unter, al presentismo, yo digo que sí. ¿Por qué ustedes no? Y dígame usted, vecino, vecina, ¿por qué? ¿Qué opina usted? ¿Presentismo sí, presentismo no? Si usted trabaja de lunes a viernes con un colega y su colega un día decide faltar al trabajo simplemente porque quería, porque tenía ganas, sin ningún tipo de licencia médica, ni absolutamente nada, ni siquiera un artículo 20 en el caso de los docentes. ¿Usted creería justo que no se tome ninguna acción respecto a la falta porque sí de su compañero? Entonces dígame, ¿está a favor del presentismo en el caso de los docentes? Y al sindicato y a los docentes les pregunto, ¿por qué ustedes no? ¿De qué están en contra? Respecto a la esencialidad, al proyecto de esencialidad de la educación, en las cuales en algunos colegios plantéase directamente de los docentes la frase: esencialidad no tiene que ser aprobada porque los docentes no vamos a poder hacer paro. Díganme si eso no es adoctrinamiento. En el caso de un un segundo año del colegio secundario, inclusive en colegios primarios, donde no tienen ni siquiera la capacidad de tener en este caso la información necesaria para poder desarrollar una opinión crítica, y en este caso les inculcan una idea. Porque esto sucede en Bariloche, y es una realidad. Y la realidad también es que les duele la verdad, y por eso toman represalias, y por eso acuden a la censura. De la parte de quienes están en contra de la educación, se sigue peleando, creo inútilmente, con la palabra, con el concepto de que educación no es un servicio, de que es un derecho. Yo coincido en que educación es un servicio. Ahora, ¿por qué hay tanto problema, me pregunto, de quienes promulgan esta ley en simplemente cambiar la palabra servicio por el derecho? Siendo que de hecho sería mucho más sencillo aprobar las leyes, y lo digo más a nivel nacional o para otras provincias. Siendo que en el caso de la provincia de Río Negro, y afortunadamente a mi criterio, ya está aprobada, pero el artículo 60 de nuestra constitución, de la constitución de la provincia, plantea que la cultura y la educación son derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado. Ahora, no se cerciora, no se cancela el derecho a la huelga. Estamos de acuerdo con el derecho al reclamo, pero acuérdese que el derecho a huelga jamás debe sobrepasar el derecho a la educación de su hijo vecino. El sindicato tiene razón en muchos de sus reclamos, en muchos aspectos. Por ejemplo, en la situación edilicia. Es una realidad. Las escuelas se caen a pedazos desde hace más de 10 años, es cierto. Son los estudiantes quienes destrozan esto. Pero los estudiantes que hicieron dibujos obscenos en las mesas hace 10, 15 o 20 años, hoy son los mismos que están dando clases. Imagínese. El problema está en que si bien el reclamo del sindicato y de los docentes en general es legítimo, no se los puede tomar en serio en lo absoluto. O dígame, ¿usted se sentaría a dialogar con quien lo declara su enemigo? No se puede ser neutral ante ello. Ahora, ¿se sentaría usted a dialogar tranquilamente con quien antes de dialogar, antes de poder establecer, digamos, las formalidades adecuadas, tira piedras a su casa, le tira gases lacrimógenos a sus perros y a sus vecinos,
y se pone a hacer una campea fuera de su casa. Bueno, básicamente es la definición de lo que sucedió ayer en la legislatura. Y aún así se insistía en que pedían que pase el sindicato y que entra al recinto de la legislatura a escuchar el debate. Obviamente, de cualquier manera menos la pacífica. ¿Y creen que tienen razón? ¿Y creen que se los puede tomar en serio? ¿Les doy mi visión? Absolutamente no. Y ahora, dentro de unos días, el 2 de octubre, se va a realizar la marcha a favor de la universidad pública, en contra del desfinanciamiento, entre comillas, de la universidad. Dígame usted, vecino, ¿qué opina sobre este tema a nivel universitario? Ahora, hablemos de las responsabilidades, de las obligaciones, porque en este caso tenemos a un gobierno que es responsable por el pésimo manejo de la educación en la provincia y un sindicato mafioso completamente responsable por adoctrinar, por extorsionar, por los aprietes a los estudiantes, por los aprietes y las extorsiones a los docentes, donde hoy no hay libertad de pensamiento en algunas de las escuelas de Río Negro. Yo diría que trabajan en la educación con bases al terrorismo, porque en definitiva se han perdido los valores básicos, el sentimiento de docencia en muchos de los que se hacen llamar docentes rionegrinos. Realmente es una locura. Diría que la educación se asemeja en algunos aspectos particulares a un cabaret nacional, además de la parte política, porque como dice el dicho, por plata baila el mono. Y en este caso, por plata, en un cabaret, se realiza, por plata en un cabaret se hace un espectáculo. Ahora, en la legislatura, el sindicato les aseguro que hizo un espectáculo maravilloso, digno de un Oscar, por el drama que le metieron, al cual absolutamente nadie les creyó. Entonces le pregunto a Unter, y les damos este espacio para escuchar nuevamente su opinión. ¿Por qué educación esencial no? ¿De qué están en contra? Porque creo que en definitiva a nivel nacional también, siendo que el sistema educativo también es nacional, se ha plantado la cultura kirchnerista en las aulas. Aberrante cuanto menos, es realmente una locura. Y si no, díganme si no es una locura lo que planteó Eduardo Feynman en su programa de radio respecto al gobierno anterior. Un libro del Ministerio de Cultura completamente obsceno dirigido a niños de 10 años. Esto es una verdadera locura. Escuchá el cuentito. Cuentito que leyó una nena de 10 años en un colegio aquí en la República Argentina. ¿Qué haces, enfermo? ¿Venís a robar? Acá no hay nada. Lindas tetas tiene Paula. Se trató de cogértela a Paula. Oh. Lindo cuentito, ¿no? Divino. ¿Para nenes de cuánto? 10 años. Le metió el pito en la boca. Sigo leyendo el cuentito. El cuentito. La colección es Leer el Futuro. El libro fue dado por el Ministerio de Cultura que dirigía en su momento Teresa Parodi, durante el gobierno de Alberto y Cristina. Lucas nunca quiso cogerse a Paula. Mateo quiso cogerse al personaje Ivón. Anda a cagar. ¿Quién es el degenerado este? Nos escribe el papá de la nena. Un espanto es poco. 10 años tiene mi hija. Un día llegó de la escuela llorando. Otro día se hizo pis encima. Pesadillas. Y este tema pasó como si nada. Lindos libros. Linda cultura kirchnerista, ¿eh? Educación kirchnerista. Exactamente. Y llegando al final de este comentario editorial titulado La locura, debo comentarles en mi síntesis respecto a esto. Voy a citar a un amigo, a Hugo, que plantea lo siguiente: la libertad es la locura más cuerda a la que puede aspirar un ser humano. Hoy, le pregunto a usted, ¿vivimos en libertad? Y si no, dígame también, en este caso, ¿quiénes son los cuerdos en esta historia? Ya que estamos hablando de libertad, no puedo dejar de hacer alusión a la libertad de expresión, por supuesto. Porque en este canal siempre vamos a decir la verdad. Y a eso nos comprometimos. A eso me comprometí desde el programa 1. Y lo invito a ver el trayecto de este año en el témpano. Ahora, hay a quienes no les cae para nada simpático la verdad. Y automáticamente deciden recurrir a un elemento como es la censura. Repudiable cuanto menos. Sabrá usted de quiénes estoy hablando, porque lo mencioné en alguna ocasión. Lo invito a ver programas anteriores en relación a la educación,
como los últimos 2 programas, quién mató a Sarmiento y por qué lo mataron. Ya llega María Laura Frey, legisladora provincial por el PRO, para conversar profundamente sobre el proyecto de esencialidad y cuáles son los motivos, cuál es el punto de vista desde, en este caso, los promulgadores de la ley. Señores, los periodistas estamos para incomodar, para pedir respuestas, para preguntar, no para hacernos amigos de los corruptos y, por supuesto, no para ser cómplices de la corrupción, del terrorismo, de la extorsión y del apriete. Díganme quién es el loco, el verdadero loco en esta historia. Lo planteaba Borges de una manera espectacular. ¿Qué opina usted de la democracia? Es un abuso de la estadística, nada más. ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? Sí. ¿Y lo tuvo de joven? Y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. Ese sería el ideal, la utopía. Ese sería el ideal, sí. Un mínimo de gobierno, un gobierno puramente municipal, como Gary Spencer. Señores, finalizando con este editorial, y ya les dejo en la pantalla el link, el video, para que vayan a escuchar la entrevista con la legisladora María Laura Frey, imperdible, en la que tratamos a profundidad el tema de educación esencial tratado en la legislatura, además de, por supuesto, toda la situación mafiosa, a mi criterio, del sindicato fuera de la legislatura y, bueno, además de los tratos para con los oficiales de policía y demás. Señores, yo me pregunto, ¿no estaremos locos nosotros? Bienvenidos al Témpano. ¡Loco! ¡Yo!